Buenas noches. El español o castellano es una de las varias lenguas romances, románicas o neolatinas surgidas del latín, lengua hablada por los antiguos romanos. En su origen fue una más de las variantes dialectales que esa lengua importada adquirió en ciertas zonas y entre ciertos hablantes de la península ibérica, y que al ir desarrollándose y consolidando sus rasgos propios, acabó siendo una variedad suficientemente diferenciada. Su nacimiento es un proceso que tardó siglos. Para algunos expertos es probable que se haya ido formando entre los siglos VII y X en un territorio fronterizo con los musulmanes lindantes con la región cantábrica y vasca. Castilla, tierra de castillos, era la línea defensiva de los reyes de León. Siempre estuvo expuesta al peligro del enemigo musulmán y estuvo constituida por gente que, a diferencia de sus señores, los Astur leoneses, no se sentía ligada a una tradición romano-visigoda. Esta manera peculiar de ser dio a los castellanos un espíritu revolucionario, independiente y combativo que se reflejó en su política, en sus costumbres y en su lengua. Saber cómo se hablaba en el siglo X es imposible, pero sí se conoce cómo se escribía, y esta es la única imagen que nos ha llegado de la lengua castellana antigua. Aparece en las glosas emilianenses, compuestas por los monasterios riojano de San Millán de la Cogolla, y en las glosas silenses, llamadas así por haber pertenecido en manuscrito al monasterio de Santo Domingo de Silos, en Burgos. Los dos textos, que datan del siglo X o comienzos del siglo XI, son anotaciones a unas homilías y un penitencial que estaban escritos en lengua latina. Al parecer, los monjes que los consultaron apuntaron al margen la traducción de palabras y frases cuyo significado no les era conocido. Hasta el siglo XII, el romance castellano solo recibió de los letrados la denominación despectiva de habla rústica o de lengua vulgar. Posteriormente, un siglo más tarde, se ha calificado como nuestra lengua, y será gracias a Alfonso X el Sabio que alcance notoriedad, porque la convierte en lengua escrita útil para expresar toda clase de contenidos literarios, jurídicos, científicos, históricos, y será el primero en permitir fijar la ortografía. Durante esta época se reconocen rasgos tales como la alternancia de las grafías T y D finales, edad y edad, voluntad y voluntad. La F inicial de facer, folgar, fuego, preferida en la literatura, luchaba con la H aspirada de hacer, holgar, juego, dominantes en el habla cotidiana. Se distinguía una S sonora intervocálica que en la escritura se representaba por S como en casa, y una S sorda que podía estar en posición inicial de palabras como silla, o en posición interna en el grupo NS como en pensar, o en posición intervocálica que se escribía SS como en viniese. El verbo haber tenía el significado posesivo de tener, como en había dos fijos, y se empleaba para tener y formar las perífrasis verbales de obligación que originarían a partir del siglo XIV los tiempos compuestos. Durante el reinado de los reyes católicos, la influencia clásica fue mayor y más intensa. El castellano ya no aparece forzado como consecuencia de la imitación de la sintaxis latina y busca su propia expresión. Su léxico es rico, expresivo, con latinismos y con préstamos de lenguas tales como el italiano y el francés. Esto se ve reforzado con la publicación a finales del siglo XV de la gramática de Elio Antonio de Nebrija. Nebrija definió y codificó el romance vulgar que se había convertido en lengua común. Modificaciones sustanciales se difunden a partir de finales del siglo XV, entre las que podemos mencionar cambios de timbre en algunas voces, polgar, pulgar, mesmo, mismo, rancor, rencor. Alternancia vocálica en voces como oscuro, escuro, ceremonia, cirimonia, historia, historia. Pérdida de la oposición entre la B y la V. Cambios en las sibilantes, lo que permite que se generen dos normas, la norma del norte y la norma del sur o norma del ceseo, que es la forma que usamos en América. Presencia en algunas zonas de yeísmo.
Por otro lado, el siglo XVI, que es el periodo en que podemos situar a Santa Teresa, 1515-1562, fecha de su nacimiento y muerte respectivamente, corresponde a los reinados de Carlos V y de Felipe II, como lo mencionó el profesor Crisanto en su exposición. Sin embargo, es preciso abarcar también el siglo XVII, periodo que le corresponde a Felipe III. Para algunos historiadores, como Vieto, estos tres momentos corresponden a tres actitudes políticas diferentes ante Europa. Y cito: la apertura del Imperio Universal de Carlos I, el repliegue del Imperio Hispánico de Felipe II y el pacifismo doblado de la inoperante hegemonía dinastía de Felipe III. Fin de cita. Mientras, en el plano económico corresponden a la prosperidad bajo Carlos I, primeras crisis con Felipe II y cambio de coyuntura de la expansión a la depresión con Felipe III. Durante este periodo nuestra lengua goza ya de cierto prestigio. En Italia, según Valdés, cito: así entre damas como entre caballeros se tiene por gentileza y galantía saber hablar castellano. Fin de cita. Y otro tanto ocurría en Francia, en Flandes y hasta en Inglaterra. Muchos de la nobleza y alta burguesía aprendieron a hablar y escribir en español. Según nos lo hace saber La Peza, todo esto se puede evidenciar, además, en las distintas versiones del juicio encomiástico de Carlos I, cuando señala que, y cito: para dirigirse a las damas prefería el italiano, para tratar con hombres el francés, pero para hablar con Dios el español. Fin de cita. A él se debe que el español pase a ser una lengua universal. Curiosamente, la aprendió recién a los 18 años y procuró desde entonces usarla como medio de comunicación y exigió que la utilizaran los que estaban ante él. Este auge lingüístico se ve reflejado en los diccionarios, las ortografías y las gramáticas españolas que se escriben durante los siglos XVI y XVII. Destacan figuras como Juan de Valdés, Cristóbal de Villalón, Cristóbal de las Casas, Bernardo Aldrete, Francisco Sánchez de las Brozas, más conocido como el Brocense, entre otros. Durante esta época el castellano pasa a denominarse español y se convierte en el vehículo de expresión preferido en los ámbitos científico, técnico y preferentemente el literario. En el siglo XVI, momento culminante del poderío político español, nuestra lengua siguió ganando terreno. En un sentido literal, se extendía por un nuevo continente. En un sentido figurado, se había adueñado de las cortes de Europa, pues en todas partes se consideraba necesaria estudiarla. Además, en este siglo y en el siguiente, se produce una de sus cumbres literarias. Son los años de los grandes clásicos, de Garcilaso, de la Vega, de Lazarillo de Tormes, de San Juan de la Cruz, de Cervantes, de Lope de Vega, de Góngora, de Quevedo, entre otros. Según lo recoge Bustos del Tobar, y cito: desde mediados del siglo XVI desaparece prácticamente la vigencia del modelo toledano, cuestionado desde el principio por leoneses y aragoneses, y ahora convertido decisivamente por Felipe II con el establecimiento de la corte en Madrid y la subsiguiente migración de gentes norteñas a la nueva capital. La base social se amplía a todas las clases y grupos. Aparece el uso estético del vulgarismo y las hablas específicas de todas las actividades y profesiones. Todo ello adquiere su curso normal en la lengua literaria sin que falten reflejos o imitaciones de las jergas de grupos marginales conocidos como jerigonza o germanía. Fin de cita. De entre los principales rasgos podemos mencionar los que se recogen en La Peza y en su clásico Historia de la Lengua Española. Hay una disminución en la vacilación del timbre de las vocales no acentuadas: vanidad en lugar de vanidad, invernar en lugar de invernar, abundar en lugar de abondar, cubrir en lugar de cubrir. Cierre de la vocal en I y en U. Quiriendo en lugar de queriendo, poniendo en lugar de poniendo. En Santa Teresa encontramos sigún en lugar de según, seguro en lugar de seguro, ceremonia en lugar de ceremonia, residir en lugar de residir. Vacilación entre sian y siant, san y sant. Caída fónica en algunos grupos consonánticos, ct, gn,
KS, MN, PT, entre otros. Valdés es claro en señalar lo ocurrido, y cito: cuando escribo para castellanos y entre castellanos, siempre quito la G y digo significar y no significar, magnífico y no magnífico, digno y no digno, y digo que la quito porque no la pronuncio. Fin de cita. Así, era frecuente formas como efecto en lugar de efecto, concepto en lugar de concepto, aceptar en lugar de aceptar, perfección en lugar de perfección, solemnidad en lugar de solemnidad, columna en lugar de columna, entre otras. Presencia del artículo el como femenino delante de palabras que empiezan con vocal A, el altura, el arena, pero sobre todo en aquellas con A acentuada, el agua y el águila. Asimilaciones en algunas formas verbales imperativas: tomadlo en lugar de tomadlo, sufrirlo en lugar de sufridlo, leerlo en lugar de leedlo, repetirlo en lugar de repetirlo. El pronombre tú quedó para la intimidad familiar o para el trato con inferiores. El vos se usó para marcar cortesía y la forma vuestra merced solo para indicar respeto. De igual manera circularon usía y vuecencia, formadas a partir de vuestra señoría y vuestra excelencia, respectivamente. Según lo señala la Pesa, en el lenguaje literario de esta época se admitían formas como aiga, del verbo haber, y quies, del verbo querer. El sufijo diminutivo preferido es illo. Sin embargo, también eran frecuentes los diminutivos en huelo, ico e ito. Alternan los demostrativos acueste y este, acuese y ese. Uso frecuente de las preposiciones cabe y so. Ya se van perfilando los usos de los verbos ser y estar. Podemos verlo en la cita de Luis Zapata. Cito: del loco dicen que está loco, porque otro día no lo estará más. Del necio no dicen que está necio, sino que es necio de juro y de heredad, que toda la vida lo será. Fin de cita. Se mantiene el uso de las pasivas con C. Cito un ejemplo: los vinos que en esta ciudad se venden, de Lazarillo, pero con tendencia hacia la impersonalidad. Con libertad se ha de andar en este camino, en Santa Teresa. Presencia del leísmo en singular. También se perciben casos de leísmo. Distinto valor del adverbio luego, que aparecía con el sentido de al momento, enseguida, pronto, en un verso de Santa Teresa: ve ante mis ojos, muérame yo luego. El verbo suele colocarse al final del enunciado con presencia enclítica: ve ante mis ojos y muérame yo luego. Gran presencia de neologismos griegos y latinos, tales como destino, inexorable, mirlo, pío, entre otros. Oleaje de italianismos, tales como escopeta, centinela, escolta, fragata, piloto, banca, esbozo, esbelto, escorzo, modelo, balcón, fachada, cuarteto, terceto, novela, festejar, cortejar, pedante, bagatela, capricho, entre otros. Entre los galicismos podemos mencionar servieta, nuestra actual servilleta, frenesí, batallón, batería, coronel. Es el ingreso también de americanismos, tales como canoa, huracán, cacique, tabaco, patata, chocolate, tomate, vicuña, que posteriormente ingresan a las lenguas europeas. En algunos textos literarios aparecen incluso expresiones propias de la jerga de ese tiempo. Así la expresión cepos quedos significa quieto. La N de palo es la horca y las guarapas son las galeras. En el siglo XVII nuestra lengua se va perfilando hasta pasar a las formas fijas del español moderno, que se consolidarán en el siglo siguiente. En este periodo la preponderancia del castellano sobre las otras lenguas peninsulares es un hecho claro. Se generaliza el castellano como lengua española, es decir, como lengua común de uso entre la mayoría de sus hablantes. Siguen cobrando gran importancia los estudios lingüísticos y se empiezan a resolver las vacilaciones fonéticas y morfológicas que convivían en la lengua y que se establecen ya en el siglo XVIII. Como se puede observar, el español de la época en que vivió Santa Teresa coincidió con un momento de esplendor literario y estabilidad política. Ella es una mujer instruida,
docta. Según lo sabemos por sus biógrafos, ha leído no solo los populares libros de caballería, también conoce a los ascéticos y los místicos. A pesar de todo esto, cuando escribe, decide hacerlo tal y como hablaba, sin ningún tipo de purismo. Para Menéndez Pidal, esta actitud responde a un hondo motivo religioso. Y cito: descartar toda selección de primor para sustituirla por un atento escuchar las internas aspiraciones de Dios. Fin de cita. Por ello, en sus escritos, como ya hemos adelantado, aparecen formas tales como agora, por ahora, an, por aún, anque, por aunque, ansí, por así, catedrático, en lugar de catedrático, continuo por continuo, cuantimás por cuanto más, disbarate por desbarate, de desbaratar, escuro por oscuro, experiencia por experiencia, ilesa por iglesia, ignorantes por ignorantes, hipócrita por hipócrita, mesmo y mesma por mismo y misma, mejor por mejor, murmurar por murmurar, muestro por nuestro, naide por nadie, nudo por nudo, permitir por permitir, proquesía por hipocresía, religión por religión, sepultura por sepultura, teología por teología, entre otros. Todas estas formas propias del español hablado se ven incluso reforzadas por las marcas diminutivas tan corrientes en sus textos, tales como airecito, florecitas, devocioncillas, encarceladita, centellica, cositas, entre otras. Según lo recoge la Pesa, Santa Teresa, y cito, le importa declarar bien las cosas del espíritu, pero el cuidado de la forma le parece tentación de vanidad y emplea el lenguaje corriente en el habla hidalga de Castilla la Vieja, sin atenerse al gusto cortesano ni buscar galas cultas. Antes, al contrario, busca deliberadamente la expresión menos estimada o rústica, lo que llamaba estilo de ermitaños y gente retirada. Fin de cita. Este uso en Santa Teresa no es más que el reflejo de su propia vida, austera, sencilla, devota. Eugenio Bustos Tobar señala que es preciso recordar que, y cito, las lenguas son productos históricos, consecuencias del uso de la humana facultad de lenguaje por una comunidad humana. Lengua y comunidad están en constante interacción, de tal modo que la lengua es causa y resultado de la existencia de la comunidad. Fin de cita. Todo lo que Santa Teresa produce es causa y resultado de su propia existencia y de la estrecha relación que mantiene con Dios. Esta idea se refuerza con lo que Manuel Seco recoge en su clásica gramática esencial, porque para él, a través de la lengua, los hombres aprendemos a conocer el mundo, las cosas que existen y las cosas que ocurren, pues el saber el nombre de una cosa es una manera de conocerla y de distinguirla de las otras, porque gracias a las palabras, que son representaciones de las cosas, podemos establecer relaciones entre unas cosas y otras. De allí que se diga que la lengua es un valiosísimo auxiliar del pensamiento, a lo que añadiría yo también del sentimiento. Ya lo dijo Cosello, la lengua está íntimamente relacionada con la vida social, la civilización, el arte, el desarrollo del pensamiento, la política, etc. En una palabra, con toda la vida del hombre. En este caso, con toda la vida de la santa que nos sigue cautivando y acercando con cada verso a Dios. Nada de turbe, nada de espante. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Muchas gracias.